Bueno, entonces nosotros aquí estamos indagando sobre la estructura del cuerpo del ensayo académico como propuesta de trabajo de curso. ¿Sí? Entonces, vuelvo y reitero la reflexión sobre la escritura académica dentro de la universidad como uno de los componentes pues más complicados a la hora de hacer ese proceso de aprendizaje de leer y escribir en la disciplina al inicio de nuestras carreras, que no es tan fácil pues asumirlo, dicen los autores, y que debe tener pues un estudio de teorías, posiciones de los autores, que a medida que ustedes vayan creciendo en su formación, pues van obteniendo su propio punto de vista, pero siempre pues basado en las teorías referentes a su área del conocimiento. Ese ejercicio de encontrar la voz es un ejercicio que es bastante extenso en el tiempo de la formación de cada uno de nosotros y no permite pues que al inicio, de pronto en el primer semestre, uno podría asumirlo pues de una manera irresponsable, sino que poco a poco ingresa uno esas voces de los autores y uno podría decir, bueno, no usar, dicen los autores, citas tan extensas que no permitan pues lograr desarrollar un ejercicio de escritura real desde lo que ustedes han comprendido sobre el tema. Entonces ellos nos hacen algunas reflexiones en la medida de cómo es la citación y cómo esa citación pues requiere un proceso de comprensión, fundamentalmente sobre las temáticas que nosotros queramos abordar. Hay una revisión también de un documento de Flores Aguilar donde hace un análisis, es una investigación sobre la escritura en el área de las ingenierías y cómo es transversal pues estas competencias, no solamente en la ingeniería, sino en otras áreas del conocimiento, pero para identificar que hace rato estamos hablando de escribir y leer en las diferentes disciplinas que se mueven dentro del campo universitario, que no es la primera vez pues, que se habla de esa conceptualización, tanto para profesores como estudiantes, entender que las áreas del conocimiento están, digamos, atravesadas, podríamos decir, son transversales y permiten que cada uno de nosotros pues aprenda sobre la disciplina con la cual ustedes se han identificado dentro de su formación. Porque en algunas áreas del conocimiento pues se cree que no es necesaria la lectura y la escritura, todavía pueden haber esas concepciones y pues si revisamos las investigaciones nos damos cuenta que eso ya ha cambiado, ¿sí? Y que hay una necesidad. Lógicamente, ese acercamiento lo podríamos hacer también con profesores del área, ¿no? En el caso nuestro, que somos de lectura y de escritura académica, en nuestra formación, tan, digamos, en los términos universitarios y de las maestrías, podemos leer sobre el tema y entender de qué manera puede estar escrito y cómo debe ser la manera correcta de asumir el compromiso de escritura de un tema, de un subtema, de un planteamiento del problema, pero claro, en los términos ya de un docente dedicado al área específica, pues puede nutrir mucho más la propuesta, lógicamente. ¿Sí? No puedes conocer que cada área pues tiene sus saberes. Nosotros nos paramos en el ensayo académico expositivo para demostrar, digamos, o depender más bien, más que demostrar, una tesis y una posición que tenemos frente a un estudio. Entonces nosotros decimos así, el desarrollo de la voz alta en niños en formación podría permitirnos
mejorar unos niveles de lectura como hábito. Entonces, yo voy a defender esa tesis. Este esquema, pues, es elaborado como para todas las disciplinas, pero aquí yo lo había elaborado para lenguas extranjeras, pero tiene mucho que ver con todos nosotros. Está el proyecto, cuál es el objetivo que nos compromete a desarrollar esas competencias de la asignatura y que apoya, digamos, en cierta forma, las ideas que ustedes quieran analizar en el área del conocimiento. Está el programa de curso, nosotros hablamos del ensayo académico, podríamos hablar de otro tipo de documentos, pero en este caso, pues nos enfocamos en el ensayo académico como una posibilidad de aprender, también de socializar, de investigar desde la disciplina. En el caso de la disciplina, esta parte pues tendría que ver específicamente con cada una de las disciplinas con las cuales nosotros desarrollemos el proyecto. Todo el proyecto es una secuencia didáctica de escritura que tiene que ver con dos momentos clave. El primer momento, pues referenciamos los conocimientos previos que sabemos sobre el ensayo, cómo asumimos nosotros dentro de nuestra formación la elaboración de un ensayo y lo atravesamos con la encuesta, cómo se evaluaban ustedes frente a su lectura y su escritura hasta el momento académico que tenían, ¿sí? Específicamente. En la parte central pues estaría qué es escribir y qué es una escritura académica específicamente, textos como la reseña, el resumen, ¿sí? Y cómo ellos van acompañados de elementos como la argumentación, el párrafo, los conectores, la puntuación, qué es ese concepto de exposición. Y el otro momento es en el que nosotros estamos, la elaboración del plan de escritura como base para la propuesta. Llevamos varios planes de escritura. ¿Por qué? Primero porque hay que discernir bien las partes y ver su relación y no ir a escribir de una manera aislada, sino que haya unos hilos conductores frente a esa propuesta. Entonces tenemos un texto expositivo, argumentativo, con unas referencias bibliográficas, con un modelo, y eso sería como el cierre de un proyecto desde la disciplina, en un momento específico también como el de ustedes en el término de lo que vivimos de carrera, ¿sí? Ya que son los inicios. Ese esquema ha tenido una escritura, una lectura, un contexto de la disciplina para producir un ensayo con planes de escritura, que la primera parte la vamos a revisar hasta objetivos, en términos pues de la nota ya, de bueno, convertir eso en número, pero ha implicado también muchos procesos de ajustes, de revisión, ¿sí? Y de cambios. Y terminaríamos con el plan de escritura completo, que es la estructura general, ¿sí? Nosotros nos ubicamos en qué tipo de textos que vamos a escribir. Ojo, recordar que los procesos de composición de este tipo de textos o cualquiera que ustedes elaboren en su mundo profesional siempre deben ubicarse en estas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué pretendo? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo se empezó? ¿Qué recursos hemos usado? ¿Y para quién escribimos? Digamos que son interrogantes generales que ubican al escritor, que son ustedes, y a las escritoras, en la medida de qué es lo que estamos tratando de producir, más allá del proceso pues, de evaluación, de la nota, ¿sí? De todo lo que tiene la implicación en términos pues, de lo que tiene que ver con un curso, ¿sí? Es importante tener esta mirada siempre hacia esos aspectos. Entonces nosotros planeamos,
revisamos, escribimos y reescribimos. Ese concepto debe quedar claro para nosotros en la medida que no escribimos de una vez y para siempre, sino que estamos en un proceso. Que la escuela nos ha enseñado de manera errónea que la escritura eh, no tiene como modelos, que la escritura se hace solamente para sacar una nota de tipo cuantitativa, pero no un proceso de acompañamiento en la revisión de la producción, ¿sí? Y los cambios que yo debo hacer a la hora de hacer ese desarrollo. Nosotros trabajamos pregunta, hipótesis, planteamiento del problema, temas, subtemas, conceptos, definición de conceptos, referentes bibliográficos, de los conceptos, objetivo general, específicos, mapa conceptual sobre la propuesta y los referentes bibliográficos generales de la propuesta. ¿Sí? Estamos aquí en la concepción de escritura académica, que de ello hemos hablado bastante desde el inicio, con el objetivo principal de ayudar a cada uno de nosotros a posibilitar que nos independicemos, que encontremos nuestra propia identidad y nuestra propia voz, que no es tan fácil en el proceso del desarrollo. Algunos autores nos hacen una referencia importante sobre el aprendizaje a través de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, textos académicos, los textos académicos que nosotros producimos, pues salimos ya del bachillerato y vamos al campo universitario y vamos a tener las implicaciones de nuevo lenguaje, conceptos, léxico, ideas. ¿Sí? Entonces, ese discurso académico pues se va a convertir como una especie de que uno estuviera hablando otra lengua. ¿Sí? Entonces se habla de bilingüe. Hay convenciones que no son naturales, Carnot, bueno, todos esos conceptos que ustedes han traído allí tienen unas implicaciones dentro de la disciplina. ¿Cuál es el objetivo general? Mejorar esas competencias, ¿cierto? En quienes participamos de la propuesta. Este ensayo no busca pues hacer empíricamente una demostración de la hipótesis, sino que debe estar respaldada por argumentos que tienen que ver con las investigaciones, en el caso nuestro, pues de 3 referencias bibliográficas que nos están apoyando hacia la mirada de si lo que yo estoy proponiendo tiene una validez en la medida de las voces de otros autores. El texto académico pues muestra una problemática específica y además puede lograr pues organizar un tipo de comparación, análisis, contraste entre lo que ustedes leen en sus documentos con los diferentes autores. Se supone que ese sería el ejercicio. Yo por eso les había propuesto textos cortos que se pudieran asimilar de manera un tanto didáctica para poder hacer un ejercicio que posteriormente ustedes lo podrán asumir ya en textos más extensos. Entonces, estamos parados dentro de esta visión del documento que leímos del Centro de Escritura de la Javeriana, en donde hay una infografía sobre texto-ensayo, ¿sí? Ensayo académico. Ellos ahí nos muestran una figura que para nosotros es importante en la medida de cómo son dos, digamos, aquí sería un triángulo invertido, y cómo la tesis va aquí, ¿no? A la tesis cierra aquí la introducción y abre pues todo lo que tiene que ver con la parte que nosotros estamos trabajando, donde estará el conjunto de argumentos. Habla también de contraargumentación, pero ya lo habíamos asumido que era un poco más complejo, requiere más lecturas y requiere más tiempo.
La síntesis, bueno, entonces, ¿qué fue lo que yo descubrí allí como contexto esa pregunta de investigación y cómo reflexiono sobre lo que realmente significó pues este proceso de aprendizaje de aula sobre un tema específico? Entonces tenemos la estructura general, introducción, desarrollo y conclusión. Nosotros estamos aquí en el desarrollo a través de la argumentación. En este esquema ustedes pueden tener cada una de las partes y una referencia concreta de qué significa cada una de esas partes. El título es lo último que se hace, ¿sí? La introducción también la trabajamos a lo último. Seguiríamos con cuerpo, es en el lugar en que estamos, vamos a convencer al lector que lo que estamos desarrollando tiene sentido, y llegamos a las conclusiones y todo está apoyado en una referencia bibliográfica. La introducción, como su nombre lo indica, permite pues que nos metamos en el texto, cuál es nuestro tema, ubico el contexto desde el cual estoy hablando, cuál es mi objetivo o propósito particular, y además mostramos la organización que seguirá en el documento como tal, que son los subtemas. O sea que cada una de las partes que hemos elaborado en el plan de escritura tienen una vigencia importante allí para nuestro desarrollo del ensayo. No son un adorno, son el primer objetivo fundamental es que hay una organización lógica entre las partes. Dos, lo vamos a usar dentro del texto a medida que vamos escribiendo. Esa guía nos permitirá no desenfocarnos dentro del área ni dentro del tema que estamos tratando de hacer. Entonces, en palabras generales, nosotros haríamos una introducción de 3 párrafos de 12 líneas, un cuerpo de 3 párrafos y una conclusión de 3 párrafos. Nosotros estamos aquí en el cuerpo y estamos revisando cómo hacer cada uno de esos párrafos. Entonces, sale de allí un concepto de frase temática o proposición principal. Entonces, si nos paramos en la definición de cuerpo, pues allí sabemos que es donde vamos a desarrollar la tesis, ¿sí? Y donde la teníamos, la hemos abordado a través de la introducción. En esa parte debe haber referencias sólidas, ¿sí? Que sirvan de base. Y además, algunos autores pues hablan de idea central, nosotros estamos pensando en frase temática o un punto más allá que sería el concepto de proposición principal. ¿Sí? O sea que cada uno de los párrafos que nosotros construimos va a tener una frase temática. ¿Sí? Entonces, se plantea la problemática, se desarrolla en el cuerpo, se delimita el contexto. O sea que cada una de las partes va a tener una función, pero eso no quiere decir que ellas estén independientes, sino que se relacionan. ¿Cuántas voces hablan pues entonces en un texto elaborado por nosotros? Entonces, pruebas, inferencias, argumentos demostrativos. El cuerpo argumentativo puede caracterizarse en algo pues solo que hablo yo, si es de la voz del sujeto, o una estructura dialogada. Que sería el caso pues nuestro, porque allí entran las voces de los autores que ustedes revisaron y ustedes los parafrasean y traen también sus citas textuales. El autor hace los argumentos que apoyan su declaración. El propósito central es presentar, interpretar, analizar dicha información, ¿sí? Y digamos que hablamos al inicio, estaba comentándoles que los autores, y pues por experiencia sabemos que el 80% de la calidad del ensayo académico estaría en el cuerpo, en la parte de la argumentación. ¿Sí?
Ya habíamos hablado de las diferentes formas de argumentar. Puedo argumentar a través de definición, de causa-efecto, de análisis, de comparación y contraste, pero estos también son momentos de la argumentación, ¿sí? Y del tipo de párrafo. Deberá estar sustentado por una estructura argumentativa que mantiene las relaciones lógicas entre los contenidos. Esto es lo que ustedes tienen en su plan de escritura. Entonces, una frase temática o una proposición principal no es ni un verbo, como no se escribe con verbo como un adjetivo, sino que es la idea central de la cual yo voy a relacionar en el texto, ¿sí? Cada uno de los elementos del proceso argumentativo están interrelacionados y todo ello permite que nosotros hagamos un cuerpo, ¿sí? Y que se adapte, ya sea, en el caso nuestro, pues es un ensayo, pero puede ser una tesis, puede ser un artículo de investigación. ¿Cómo voy a presentar esas técnicas argumentativas dentro del párrafo? ¿Sí? Digamos que dentro de la argumentación hay dos gamas grandes, ¿sí? Deducción e inducción. Entonces yo podría, según el orden de los componentes, por medio de se inicia con la tesis, aquí yo voy a hablar más bien de la frase temática y posteriormente la argumentación. Ya que nosotros usaríamos, este es un ejercicio de la ciencia, pero lo trasladamos a la escritura, el concepto de deducción, ¿sí? Ya que la frase temática iría al inicio, que es el ejercicio que vamos a hacer, y posteriormente allí mismo, dentro de la construcción de ese párrafo, pues viene un conector para ligarlo ¿con qué? Con nuestra frase temática. ¿Sí? Listo, es muy común que los textos de argumentos estén combinados con discursos positivos, en el caso nuestro, que pretenden informar y aclarar de qué es que estoy hablando. Y está la parte argumentativa que sirve para persuadir al lector sobre la propuesta que yo estoy estableciendo. Esos serían como los componentes. ¿Cuál es esa estructura? Bueno, entonces podría yo hablar de la conformación de esa frase temática, que es lo que vamos a hacer el ejercicio en la próxima entrega. Nos indica la idea principal. En el bachillerato la asumimos como idea principal, ¿recuerdan? Pero aquí considerémoslo como un elemento mucho más completo que debe mostrar una claridad sobre qué es lo que voy a hablar, ¿sí? Y que cuando el lector haga su paneo pueda tener una claridad de qué es que le voy a hablar en ese párrafo, ¿sí? Puede variar del párrafo, aquí estamos pensando en lo deductivo, porque también puede haber inductivo o una combinación, pero en el caso nuestro creo que como ejercicio de clase sería mejor deductivo, ¿sí? Independiente de todo lo que se ubica en la frase temática, es necesario que su idea sea presentada con claridad, ¿sí? Y hay pues un ejemplo, ahora lo revisamos de manera más concreta en un documento, y pues a todo lo que hacemos no olviden la adecuación léxica, gramatical, todo lo que tiene que ver cuando yo termino una frase, una oración de ir puntuada, usar los términos adecuados, precisos. El registro debe ser nuestro en términos del área del conocimiento. Y siempre que entreguemos un documento, pues hagamos ajustes, leámoslo primero antes de entregarlo. Recuerden que en las demás asignaturas puede ser que el docente no le haga a usted ningún tipo de, de posibilidad de hacer correcciones, sino que simplemente le califica. ¿Sí? Entonces, uno también tiene que llegar a su propia, a lo que nosotros llamamos autonomía, ¿sí? Para ir
reflejando pues esas partes. Bueno, frase temática la vamos a relacionar con la cita textual. ¿Listo? Ejemplo. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. En este caso, que es de un documento que yo estoy leyendo, entonces dice, el origen de los programas profesionales de administración de empresas en Colombia es importante para las universidades, empresas, estudiantes, docentes, investigadores, consultores, empresarios, egresados y directores de empresas. Entonces tenemos el artículo, que es el, más el sujeto, está subrayado, viene, ¿qué voy a hacer con todo esto? Voy a analizarlo desde la actuación, desde la realidad, más el complemento en el desempeño de esas funciones, más argumentación. O sea que aquí tendría mi primera frase temática, pero esto es tomado de un documento. O sea, lo tomé de un artículo para mostrar que los escritores sí lo hacen. ¿Sí? Pues tendría aquí la frase temática y posteriormente aquí podría con un conector ingresar mi cita textual. Entonces yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son 12 líneas, entonces viene frase temática, citación de 40 palabras debe ir dentro de texto, en comillas, como ya lo sabemos, y concluyo, ¿no? En cierta forma. La frase temática no está independiente, chicos. Si yo leo todo el documento, voy a ver que el autor sigue hablando de antecedentes históricos de los programas, habla de los programas en Colombia, habla de las ofertas de la formación, habla de la conformación de las escuelas. Quiere decir que el autor asumió como su frase temática y en todo el párrafo, estas serían las ideas secundarias, van a apoyar esta idea grande. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio. Bueno. Este sería pues, algo de gráfico sobre el proceso que hemos venido trabajando y que reúne la propuesta en sí de planificar, revisar, textualizar. ¿Sí? Planea, textualiza, corrige, reescribe, y estos son los pasos que nosotros hemos dado. Listo. Tener en cuenta pues todos los elementos que tienen que ver con la escritura, como puntuación, ortografía, expresiones, y utilizar pues todo lo que nosotros tenemos en el plan de escritura. No olvidar